Buenas noches, que Dios te bendiga. Una alegría que podamos compartir de vuelta a través de este video la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a focalizarnos en el capítulo 20 de Segunda Reyes, que es el libro que venimos estudiando cada miércoles. Y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema bastante delicado, al menos para mí, me lo encontré de acuerdo a las circunstancias que nos toca vivir como un tema delicado y trata a Dios y la enfermedad de sus hijos, ¿no? Cuando un hijo de Dios se encuentra con una enfermedad, con una prueba de Dios, y esa prueba implica su vida comprometida, su salud comprometida, y bueno, ¿qué reflexión podemos sacar de esto? Sobre todo en estos tiempos donde muchos de nosotros o estamos enfermos o conocemos personas que se han enfermado, inclusive personas muy cercanas a Dios y con una vida muy cercana a Dios han estado enfermos y algunos de ellos desgraciadamente también han partido de la presencia del Señor. Así que me parece interesante poder ver en este capítulo de Segunda Reyes. Vamos a leer un poquito más sobre la historia de un rey que se llama Ezequías y vamos a considerar un pasaje en el que este rey, que es un rey piadoso, un rey que busca a Dios, un rey que ha hecho lo que Dios mandaba para la nación, que se ha ocupado de sacar los lugares de culto a otros dioses y demás, y este tema tan recurrente del problema de la idolatría dentro del pueblo de Dios. Bueno, finalmente llega un rey que cumple con los propósitos de Dios y Dios lo bendice, y hay muchas circunstancias, pero en un momento llega el momento de la prueba, en una prueba personal para él, donde él se enferma. Tal es así que, aparentemente, por lo que relata los historiadores, podría haber sido una situación muy grave, terminal, probablemente un tumor, lo que tenía Ezequías. Tal es así que el mismo profeta Isaías le dice, bueno, prepara todas las cosas porque vas a morir, deja todas las cosas en orden porque te vas a morir. Y Ezequías llora amargamente y llora a Dios, ¿no? Ora a Dios, y no concretamente pidiéndole que lo sane, sino diciéndole, Señor, acordate que yo realmente me esforcé en hacer lo que vos me pedías, ¿no? Y está tan angustiado que él llora delante de Dios. Y bueno, vamos a leer el relato. Sale el profeta de la presencia del rey, sale caminando, y cuando está cruzando el patio, Dios le habla al profeta y le dice, bueno, vuelve y decirle a Ezequías que va a vivir 15 años más y que yo me voy a ocupar no solamente de sanarlo, sino de liberarlo a él y a toda la nación de la invasión de los enemigos. Así que vamos a leer eso y vamos a sacar algunas conclusiones que me gustaría compartir con todos ustedes en esta noche. Capítulo 20 entonces de Segunda Reyes. Si tenés Biblia estaría bueno que lo puedas leer conmigo. Dice así, versículos 5 y 6, los dos versículos que vamos a considerar en esta noche. Dice la palabra de Dios. Regresa, le está hablando Dios a Isaías, ¿no? Le dice, regresa y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así dice el Señor, Dios de su antepasado David. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días podrás subir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida, y a ti y a esta ciudad los libraré de caer en manos del rey de Asiria. Yo defenderé esta ciudad por mi causa y por consideración de mi siervo David, de David mi siervo, en realidad dice, para ser precisos con la lectura. Sí, pero quiero que prestes atención. Yo defenderé esta ciudad por mi causa, dice el Señor. Así que este es el pasaje que vamos a considerar, y a mí me gustaría hacer 3 reflexiones sobre este suceso y qué pasa cuando a un hijo de Dios le toca pasar por una prueba que tiene que ver con la enfermedad, una prueba difícil, y cómo es esta situación con Dios. Lo primero que quiero decir es que Dios escucha. A Dios no pasa por alto el clamor de una persona que lo está buscando. Cuando nosotros somos verdaderos buscadores de Dios, verdaderos adoradores de Dios, verdaderos hijos de Dios, y clamamos porque estamos en una dificultad, porque estamos pasando por un dolor, porque algo realmente nos preocupa, Dios escucha. Dios escucha. Y a mí me gusta mucho este pasaje porque es el Señor que dice regresa, le dice al profeta regresa y dile que yo vi tu llanto
escuché tu oración. Y eso me parece que es muy, muy importante que nosotros tengamos en cuenta. A pesar de que Dios haya decidido que usted y yo, o que usted o yo pasemos por una situación de prueba, Dios no le pasa desapercibido nuestro dolor, y no le pasa desapercibido nuestra angustia, y no le pasa desapercibido nuestro clamor hacia Él. Así que nunca pienses que Dios no está escuchando o no está dándose cuenta de tu tragedia, porque es Dios siempre quien está controlando todas las situaciones de nuestra vida para llevarnos a un buen puerto, aunque nosotros no entendamos cuál es en definitiva el propósito de Dios con nuestra vida, con nuestro sufrimiento y con la tragedia que nos toca pasar, vivir y aún hasta terminar con nuestra vida, ¿no? Así que lo más importante de todo esto es que debemos saber que Dios siempre nos escucha. Dios escucha siempre a sus hijos. La segunda reflexión que yo quiero sacar de este pasaje es que los propósitos de Dios trascienden nuestra vida. Y en rigor de verdad, nuestra vida es solamente una parte de un propósito cósmico de Dios, gran propósito de Dios, un mega propósito de Dios, y nuestra vida es solamente una parte de ese propósito. Pero los propósitos de Dios trascienden aún nuestra vida y trascienden aún nuestros sufrimientos y lo que nos está tocando vivir. ¿Por qué digo esto? Vos fíjate que Dios tiene el propósito, y por eso hice hincapié en el tema de que Él va a defender la ciudad y Él va a defender la nación por mi causa, dice Dios. La causa de que Ezequías viva 15 años más, en realidad, tiene que ver con un propósito que trasciende a Ezequías. El propósito de Dios era defender la nación. Así que nosotros tenemos que entender que aún lo que nos toque vivir, por más trágico que sea, tiene que ver con un propósito mucho más grande que nosotros no logramos ver y que Dios tiene bajo control. Así que aún tu sufrimiento, tu tragedia, tu dolor, tu pérdida, tiene que ver con un propósito que es divino, y si es divino, y si está en las manos de Dios, en el corazón de Dios y en la mente de Dios, es santo y es bueno. Y debemos creer por fe que es así. Así que los propósitos de Dios trascienden nuestra propia vida y aún nuestra propia tragedia. Y por último, quiero decir una conclusión, porque uno puede sentirse tentado a pensar, bueno, si yo soy una persona fiel a Dios y oro y lloro delante de Dios, entonces Dios va a escuchar y me va a sanar, ¿no? Porque uno podría sacar esa conclusión de este pasaje, y yo quiero tener mucho cuidado con eso, porque en realidad yo creo que Dios no es manipulable. No podemos manipular a Dios. Dios no lo sana y le da 15 años más a Ezequías porque él llora o porque él le dice cosas a Dios. De hecho, Dios no cambia de opinión. Dios no es manipulable. Nosotros no podemos manipular a Dios. No es porque yo ore o tenga tal devoción o haga tal cosa, voy a cambiar a Dios. Todo lo contrario. El hecho de orar, de ayunar, de vivir de acuerdo a lo que Dios dice, me transforma a mí, no lo transforma a Dios. Así que Dios no puede ser manipulado. Dios no es manipulado porque yo cumpla yendo a todos los cultos, no es manipulado porque yo ore todos los días o porque lea muchos capítulos de la Biblia. No puedo manipular a Dios. El propósito de Dios trasciende a lo que yo puedo entender y a lo que yo puedo hacer. Así que debemos aceptar lo que Dios nos da y vivir con obediencia y con gratitud lo que nos toca vivir, y aún en la tragedia darle gracias a Dios, porque las circunstancias que nos tocan vivir tienen que ver con un propósito y debemos creer que eso es así. Finalmente, lo que quiero decir es que nuestro interés más grande debiera ser que nuestra circunstancia, sea cual fuera, siempre glorifique a Dios. Nosotros estamos aquí como hijos de Dios para glorificar a Dios en cualquiera sea nuestra circunstancia, aun cuando nos toca sufrir, aun cuando nos toca la tragedia, aun cuando nos toca el duelo, el dolor, o inclusive una enfermedad en nosotros mismos. Cualquier circunstancia debe ser siempre, o debemos buscar que siempre sea para la gloria de Dios. Quiero terminar con un pasaje del Nuevo Testamento. Muchos años después, Pedro escribe una carta a unos hermanos que estaban sufriendo, estaban siendo perseguidos y muertos por la causa del Señor Jesucristo, y Pedro, en 1 Pedro capítulo 4 versículo 19 dice: así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, interesante,
podemos sufrir porque Dios quiere que suframos. Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Ojalá que nos ayude a reflexionar estas palabras, estos conceptos en nuestra vida. Que Dios te bendiga, que tengas una muy linda noche.